informar a todas las personas que tienen vehículos consignados aquí en el predio municipal que se está dando una exoneración del 75% en multas de tránsito y una exoneración total del parqueo para que todas las personas que tengan vehículos consignados puedan venirlos a retirar. Estas motocicletas han sido consignadas a veces por no portar documentos. ¿Cuáles son las características? Todas han sido por no tener tarjeta de circulación y placas de circulación. En esta ocasión, pues, los propietarios de estas motocicletas pueden acercarse directamente al Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito de la Municipalidad. Sí, aquí pueden venir a traer los requisitos para solicitar la devolución de los vehículos. Estos vehículos, pues, se ha informado en tiempos anteriores de esta exoneración. ¿Ha venido ya algunos usuarios a recoger estos automotores? Sí, hemos tenido a personas que han venido a retirar los vehículos que están consignados. ¿Hasta cuándo o hasta qué fecha se tiene algún límite para poder venir a recogerlos? Hasta el 12 de octubre para que las personas se acerquen aquí al Juzgado de Tránsito y puedan retirar los vehículos que están consignados por varios años. Del 12 de octubre en adelante, ¿qué decisión se tomaría por parte del Juzgado Municipal de Tránsito? Vamos a empezar a hacer el trámite para la subasta. Lo que queremos es de que todas las personas que tengan los vehículos consignados puedan venirlos a retirar para no tomar estas medidas. Que se acerquen aquí al Juzgado de Tránsito a solicitar los requisitos para la devolución y ahí sí que puedan hacer uso de las exoneraciones que la municipalidad ha puesto.